En mi cumpleaños, un impactante secreto fue revelado. Mi hijo me dejó solo con un buena suerte. Gabriel sonreía, pero en su pecho había una inquietud que no se podía ocultar. Era su cumpleaños y en su pequeño apartamento se respiraba la alegría. Su esposa, Ana, había preparado su platillo favorito, los niños corrían por la sala disfrutando de un día que prometía ser perfecto. Sin embargo, el abrazo de Pablo, su hijo mayor, lo dejó con una extraña sensación de desasosiego. Buena suerte, había dicho su hijo antes de irse. Esa frase resonaba en su mente como un antiguo eco, remetido en un contexto que no comprendía del todo. La velada se llenó de risas y anécdotas familiares, pero Gabriel no podía disfrutar del todo. Cada broma era como un grano de arena cayendo en un reloj de arena, marcándole el tiempo que se le escapaba entre los dedos. La enseñanza siempre había sido su pasión. Merced a su dedicación, sus alumnos siempre recordaban sus clases con cariño, pero no podía evitar sentir el peso del desprecio de la administración educativa que jamás reconoció su esfuerzo. Las preocupaciones se agolpaban en su mente. La posibilidad de ser despedido por no cumplir los estándares que no estaban hechos para él lo atormentaba. La presión económica acechaba como un depredador, y él, un experimentado maestro de primaria, se debatía entre su vocación y lo práctico de proveer para su familia. Mientras sus hijos reían a su alrededor, la lucha interna crecía, a la par que los sueños olvidados de su juventud comenzaban a resurgir. Estaban ahí, al alcance de su mano, el arte, la pintura, la expresión libre. Un día, sin querer, encontró un viejo diario de su madre en el desván. Las páginas, polvorientas, contenían sueños que ella nunca pudo realizar. Gabriel se sintió desbordado. En el fondo, sabía que sus deseos eran ecos de lo que su madre anhelaba. La liberación en cada trazo de pintura era como el aire fresco después de una tormenta. Y allí, en la soledad de su pequeño estudio improvisado, indiferente a las miradas de desaprobación de los vecinos, Manuel comenzaba a encontrarse a sí mismo entre colores y lienzos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La dualidad de su existencia se intensificaba. A medida que Gabriel se sumía en su arte, se iba construyendo un nuevo concepto de éxito, pero las inseguridades estaban siempre al acecho. A pesar de los momentos de calma al pintar, su corazón seguía agitado. Cuando vio a Pablo regresar de la universidad, sintió una corriente fría recorrerlo. La puerta del apartamento se abrió, y con ella, un silencio pesado se hizo presente. Pablo se apoyó en el marco, sus ojos eran un mar de incertidumbre. Aquella frase le ingería en el aire entre ellos, un desafío en forma de una simple despedida. ¿Qué significaba realmente buena suerte? ¿Deseaba que tuviera éxito en su camino? ¿O había un trasfondo más profundo que él no alcanzaba a captar? Las emociones se agolpaban en el pecho de Gabriel, y mientras Pablo caminaba hacia él, la tensión no hacía más que aumentar. Era un momento que prometía cambiar no solo la relación entre padre e hijo, sino también el propio sentido de autoconocimiento de Gabriel. Un futuro incierto se cernía entre ellos, y la pregunta se instaló: ¿podría sanar heridas del pasado a través de esta nueva etapa de su vida? La mirada de Pablo era intensa, como si cada segundo contara. Gabriel se sintió pequeño bajo el peso de su propia incertidumbre. Esa simple expresión de buena suerte había abierto un abismo entre ellos que parecía difícil de cruzar. No sabía si su hijo se refería al nuevo camino profesional que estaba tomando o si había revelado una falta de confianza hacia él. La angustia se coló en su mente, acompañada de una voz interna que clamaba por respuestas. ¿Qué necesitas de mí, Pablo? Gabriel finalmente se atrevió a preguntar, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. Su hijo, en lugar de responder de inmediato, se dejó caer en el sofá, dejando escapar un suspiro que parecía cargar el peso de sus decisiones. Era un momento decisivo, donde la vulnerabilidad de ambos podía desbordar su relación. Solo quería desearte suerte, respondió Pablo con una sinceridad que resonó en el corazón de Gabriel. Sabes que siempre creo en ti, pero a veces creo que te pierdes en lo que los demás esperan de ti.
¿Por qué no persigues lo que realmente amas? La pregunta le golpeó como un rayo. ¿Desde cuándo había dejado que las expectativas ajenas dictaran su rumbo? El arte, su verdadero amor, siempre había estado relegado a un segundo plano, siempre relegado a algún rincón polvoriento de su mente. La idea de convertir esa pasión en un camino viable parecía tan lejana como un sueño de infancia. Es más complicado de lo que piensas, murmuró, pero en su interior comenzaba a conectar los puntos. La idea de seguir sus deseos había estado latente, marchitándose día a día, inmovilizada por el miedo a la inestabilidad económica. Sin embargo, la conversación con su hijo encendía algo dentro de él. Pablo se acercó más, fijando su mirada en los ojos de su padre. No tienes que quedarte ahí. Hay oportunidades. Tal vez no sean convencionales, pero eso no significa que no sean válidas. ¿Y si comenzaras a exponer tu arte? ¿Por qué no compartir tus pinturas? La determinación de su hijo iluminó el ambiente. A Gabriel le costaba imaginarse frente a un lienzo en una galería, pero las palabras resonaban, empujándolo hacia una nueva posibilidad. La noche continuó mientras hablaban, cada palabra deshaciendo un poco más el nudo que se había formado entre ellos. Gabriel se sintió renacer, redescubriendo su propósito a través de la conexión con su hijo. Pero también estaba consciente de que este renacer venía acompañado de retos. No bastaría con simplemente pintar, debía enfrentarse a sus propios miedos. Decidió que ya no podía pausar su vida en espera de aprobación ajena. Durante días siguió con su tarea. Pintaba a primera hora de la mañana, cuando los niños aún dormían. La transformación que veían sus lienzos era palpable, y la transformación dentro de él comenzaba a manifestarse. Siempre había encontrado en sus alumnos la alegría de la enseñanza, pero ahora las raíces de su arte lo nutrían con una vida que no recordaba haber anhelado. Sin embargo, esa felicidad no era completa. La conferencia anual de su escuela se acercaba. La administración había introducido un nuevo programa que priorizaba la tecnología sobre la creatividad. Gabriel sintió como los otros maestros murmuraban en pasillos sobre las nuevas visiones educativas. Su brecha con el sistema se ampliaba y con ella, se intensificaba la angustia. ¿Debería presentar su arte al mismo tiempo que defendía su vocación? ¿O renunciar a todo para abrazar su pasión y arriesgar la estabilidad familiar? Con cada pulgada de pintura que aplicaba, la pregunta seguía siendo la misma: ¿cuál sería su próximo paso? El conflicto se intensificaba y la excusa de la nave madre que era la educación comenzaba a tornarse pesada. Gabriel sabía que un cambio debía llegar, pero en su interior se encontraba el eco de un dilema emocional que aún no superaba. Entonces, al mirar su último lienzo, un horizonte de posibilidades brilló ante sus ojos. La decisión que había estado evitando estaba a la vuelta de la esquina y, quizás, era hora de confrontar no solo a la institución, sino también su visión de lo que significaba ser un maestro. Pero antes de que Gabriel pudiera formular un plan, un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era el director de la escuela, solicitando una reunión urgente. ¿Qué tipo de ultimátum le habría preparado? La sesión con el director prometía ser lo que menos ansiaba en ese momento. Gabriel miró su teléfono con inquietud, sintiendo que el corazón le latía en un compás descontrolado. No podía evitar pensar que ese encuentro no sería solo un encuentro administrativo, sino un juicio a sus elecciones y a su futuro. Tenía la sensación de estar al borde de un precipicio, y la llamada a la reunión parecía empujarlo más cerca del abismo. Su mente luchaba con las opciones. ¿Debería ir y defender su forma de enseñar? ¿O sería más sensato prepararse para un posible cambio? La voz de Pablo resonaba en su cabeza: persigue lo que realmente amas. Aunque sus palabras lo habían inspirado, también lo habían hecho enfrentarse a lo que había estado supliendo, su pasión por el arte. La eterna duda lo consumía. Esa noche, mientras pintaba, dejó que su pincel fluyera sin pensar. Cada trazo liberaba pedacitos de su incertidumbre, acompañados de ansias por ser verdaderamente el mismo presente en aquel momento. La pintura se transformaba en un refugio donde podía soñar sin límites, lejos de la crítica que temía enfrentar. Sin embargo, el eco de la reunión con el director estaba cada vez más presente, como una sombra acechando su iluminación interna. A la mañana siguiente, la atmósfera del colegio estaba cargada de un nerviosismo palpable. Gabriel avanzaba por los pasillos, saludando a sus colegas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La llegada a la sala de reuniones fue como un umbral a un evento que marcaría su carrera. El director le recibió con una expresión seria, sin mediar palabras.
La tensión en el aire era casi tangible, como si todos supieran que un cambio inminente estaba a punto de suceder. Gracias por venir, Gabriel, empezó el director, su tono formal y distante. He revisado tu enfoque pedagógico y veo que hay una disonancia en los métodos que propones frente a los nuevos estándares que estamos implementando. La administración está buscando adaptaciones urgentes. Las palabras del director iban desnudando su labor. La falta de alineación entre lo que Gabriel valoraba y lo que la administración exigía se tornaba más evidente. Una parte de él quería defender con fervor su estilo, su conexión emocional con los estudiantes y su deseo de cultivar la creatividad. Pero, al mismo tiempo, reconoció que ese no era el mismo clima que había en su corazón cada vez que se sumergía en el arte. La conversación se volvió un tira y afloja. El director mencionó que tenían en mente un programa que impulsaría a los alumnos a través de la tecnología, despreciando la originalidad que Gabriel tanto valoraba. Este enfrentamiento inconsciente le llevó a cuestionar si realmente podía seguir en un lugar que no sostenía sus creencias. Mientras el director hablaba, su mente se llenaba de imágenes de los lienzos que había estado creando. Necesitamos que te adaptes, o será difícil justificar tu posición en la próxima evaluación del personal, concluyó el director. La respuesta que se formó en la mente de Gabriel era una declaración de su esencia, una línea que marcaba el punto de no retorno. Fue entonces cuando sintió la necesidad de hablar. Con una voz firme, como nunca antes la había sentido, se atrevió a preguntar: ¿y si decido priorizar un enfoque más artístico? ¿Hay espacio para la creatividad en medio de este enfoque mecánico? El silencio en la sala fue abrumador. Esperaba una respuesta clara, una señal que le indicara cómo continuar su camino. Pero en su interior, Gabriel sabía que la respuesta no solo dependería de lo que el director dijera, sino de él mismo. Era el momento de confrontar no solo a su institución, sino a su propia identidad como educador y artista. Con esta resolución latiendo en su pecho, Gabriel se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba no en la reunión con el director, sino en permitir que sus miedos y la voz de la sociedad lo definieran. Mientras su mente se alineaba hacia un futuro incierto, preguntas impactantes comenzaron a tomar forma. ¿Qué? ¿Quería realmente ser un buen maestro, un buen artista, o ambos? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ser fiel a sí mismo? Sin respuestas definitivas, dejó la reunión sintiendo la urgencia de tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida. Ya no se trataba solo de presentar su arte, sino de redefinir su lugar en un mundo que parecía reprimir lo que realmente valoraba. Mientras caminaba hacia la puerta, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, pero esta vez no sería solo una influencia externa. Era de Pablo, y la idea de lo que su hijo podría decir le encendió un renovado fervor. Papá, creo que hay algo más profundo para ti. Hablemos. Estoy aquí. ¿Vas a arriesgarte? La conexión con su hijo podría ser la brújula que necesitaba para navegar entre el arte y la enseñanza, el equilibrio que tanto anhelaba. ¿Pero qué significaría eso para sus decisiones inmediatas? Gabriel salió de la reunión con el director sintiendo el peso de la responsabilidad adicional que se agregaba a su vida. Cada paso que daba por el pasillo parecía eco porque su mente estaba repleta de nuevas posibilidades y temores. El mensaje de Pablo resonaba en él como un mantra inquieto. La idea de que su hijo pudiera ofrecerle un camino a seguir lo llenaba de esperanza, pero también de ansiedad. ¿Qué podía aprender de su hijo sobre él mismo? Se sentó en su taller, el espacio donde había cultivado su pasión artística, y le dio la espalda a los lienzos en blanco que antes lo inspiraban. Sin embargo, no podía ignorar los colores vibrantes que interpretaban su lucha interna. La lucha por ser un docente que nutriera la creatividad de los jóvenes frente a la presión de una institución que dictaba reglas rígidas. Esa tensión se había convertido en su mayor antagonista. Con el teléfono en la mano, decidió enviar un mensaje a Pablo. ¿Podemos hablar esta tarde? Me gustaría escuchar tus ideas. Su corazón se aceleró al presionar el botón de enviar. Era un pequeño acto de valentía, pero lo sentía como un paso firme hacia una dirección aún incierta. Mientras esperaba, Gabriel se quedó inmóvil en su silla. Recordó la conversación con el director y sintió la necesidad de rebobinarla en su mente. Necesitamos que te adaptes, resonaba una y otra vez en su cabeza como un eco implacable. Pero, ¿adaptarse a qué? ¿A un sistema que buscaba eliminar la chispa que él quería cultivar en sus estudiantes? El conflicto interno se intensificaba, la necesidad de ser fiel a sí mismo chocaba con la realidad profesional que enfrentaba. A medida que el tiempo pasaba, una nueva idea comenzó a tomar forma.
Quizás, en esta búsqueda por fusionar su arte con la enseñanza, podría utilizar su dolor y su pasión para enseñar de manera diferente, introducir sus métodos en una estructura que inicialmente no lo aceptaba. Quizás había otros docentes que sentían lo mismo, luchando contra el mismo sistema. La idea de liderar un pequeño grupo de maestros comprometidos con la creatividad comenzó a brillar en su mente como una estrella en la oscuridad. Pero, ¿estaría preparado para tomar ese riesgo, para ir en contra de las expectativas de la administración? Cuando Pablo llegó, la tarde estaba teñida de un resplandor dorado, y el ambiente del taller resonaba con un aire eléctrico. Su hijo, con la seguridad de un joven que está descubriendo su propio camino, le preguntó, ¿te sientes atrapado, papá? La pregunta lo tomó por sorpresa, y ante el tono sereno de su hijo, Gabriel sintió que en el fondo él tenía la respuesta que tanto buscaba. Pero, ¿realmente sería capaz de alcanzarla? La conversación se tornó en una lluvia de ideas. Hablaron de lo que el arte significaba para ellos, de lo que querían que representara en el contexto escolar. Y mientras las palabras fluyeron entre ellos, Gabriel sintió que la chispa que había estado buscando emigraba de su hijo hacia él. Pablo lo animó a pensar en los estudiantes, en cómo este nuevo enfoque podría nutrir la creatividad que estaba siendo asfixiada. Si seguimos solo las reglas, perderemos a nuestros mejores estudiantes, dijo Pablo, con una convicción que lo impresionó con cada palabra. Gabriel se dio cuenta de que estaba ante una bifurcación. Podía elegir seguir en el camino seguro y convencional o arriesgarse a explorar un nuevo enfoque que podría redefinir su carrera. La noche se acercaba, pero él ya no sentía el frío del temor. Lo que había comenzado como incertidumbre se transformó en una mezcla de determinación y creatividad. Pero el gancho del futuro seguía presente. Si decidía seguir este nuevo camino, tendría que enfrentarse no solo a la administración, sino a los fantasmas de su propia duda. En ese momento, un nuevo mensaje llegó. Era un correo del director con un asunto que solo su mente enigmática podía anticipar: reunión de emergencia, propuestas del claustro. Gabriel sintió como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo mientras lo leía. Este era su momento, pero ¿estaba listo para enfrentar el reto? La luz de su taller iluminó su rostro, y por primera vez, estaba decidido a arriesgarlo todo. La mañana del día siguiente le llegó a Gabriel con la misma incertidumbre que había abrazado la noche anterior. Se despertó temprano, ansioso por prepararse para la reunión con el claustro. Su taller, aún impregnado con la energía de la conversación con Pablo, se convirtió en su refugio de preparación. Sin embargo, la calidez de ese lugar se transformó en un campo de batalla en su mente. Cada pincelada sobre el lienzo en blanco se volvió un reflejo de su angustia. Su arte, que alguna vez había sido un escape, ahora se sentía como una carga. ¿Cómo podría presentar sus ideas innovadoras, aquellas que amenazaban con sacudir las bases de un sistema educativo cautivo? Mantener el equilibrio entre la pasión por su profesión y el temor a las posibles repercusiones se convirtió en su principal dilema. Mientras se arreglaba, el eco de las palabras del director regresó a su mente: necesitamos que te adaptes. La presión del entorno era palpable. Observó en su reflejo facial la tensión en su frente y los ojos algo más apagados de lo habitual. Tenía que recordar que la creatividad no florece bajo la opresión. Ese mismo principio era el que deseaba transmitir a sus estudiantes. Se respiró hondo, buscando el equilibrio entre el miedo y la determinación. Sin embargo, al llegar a la reunión, la atmósfera cambió drásticamente. Sus colegas estaban inmersos en una conversación sombría, un clima de resignación palpable. Gabriel, sintiéndose como un extraño en su propia comunidad, tomó asiento y preparó su corazón para el inminente desafío. La dirección de los discursos del claustro no ofrecía señales de apertura a la innovación. Más bien, a medida que la reunión avanzaba, parecía un juego de estrategias y guardia defensiva. La administradora del claustro, con aire autoritario, expuso la situación financiera que apretaba a la institución. Gabriel sintió un impulso por alzar la voz, por compartir su visión sobre cómo inspirar a los estudiantes a través de métodos creativos, pero lo había prometido a sí mismo: nunca permitir que su pasión se convirtiera en un acto impulsivo. Así que se contuvo. Entonces, dio el primer paso hacia su transformación. En el momento en que una propuesta para recortar los programas artísticos fue anunciada, su mano se alzó involuntariamente. Los murmullos se detuvieron. Con un nudo en la garganta y el corazón retumbando, expresó sus preocupaciones, respaldándolas con la premisa de que la creatividad no era un lujo sino una necesidad. Al terminar de hablar, el silencio era abrumador. Sus colegas lo miraban, algunos con aprobación, otros con desdén.
Sintió como cada mirada era un rayo que penetraba su confianza. Aún así, se aferró firmemente a su declaración como única ancla en aquel mar turbulento. Después de su intervención, la reunión se tornó en un debate intenso. Algunos defendieron su propuesta, otros se opusieron visceralmente, y Gabriel comenzó a comprender lo lejos que estaba de ser una voz solitaria. Los fantasmas de su propia duda empezaron a disiparse a medida que la conversación se calentaba. Sabía que estaba en el camino correcto. Al concluir la reunión, el director se acercó, su rostro revelaba una mezcla de sorpresa y admiración. No esperaba tal atrevimiento de tu parte, Gabriel, dijo. Esto podría tener consecuencias. Su corazón se aceleró, las palabras lo atravesaron, pero ya no sentía miedo. En su mente, la imagen de sus estudiantes sedientos de creatividad iluminó cada rincón de su ser. Mientras salía, sintió que había dado un paso decisivo hacia el liderazgo que tanto anhelaba. Había plantado una semilla en su entorno, pero el desafío no había hecho más que empezar. De regreso en su taller, su mente borboteaba con nuevas ideas, refinando su propuesta. Sin embargo, un último mensaje de Pablo llegó antes de que pudiera descansar. ¿Te has dado cuenta de que lo que acabas de hacer podría cambiarlo todo para nosotros? Pero, papá, hay algo que necesito que sepas. Es importante. Se quedó mirándolo fijamente. La inquietante certeza de que pronto, su hijo se convertiría en un importante colaborador en este nuevo camino, puede que también trajese consigo el tipo de verdad que podría sacudir no solo su mundo, sino el de toda la comunidad escolar. Gabriel se sentó en su taller, la vibrante luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras de su angustia mientras se perdía en sus pensamientos. La intensidad del mensaje de Pablo resonaba como un eco en su interior. ¿Qué podría ser tan urgente y crucial que el niño necesitaba compartir justo en este momento? La inquietud lo invadió, pero también una determinación renovada. Había tomado el primer paso hacia el cambio, y, pese a la incertidumbre, sentía que su vida comenzaba a despojarse del miedo. Con cada movimiento, su mente elaboraba estrategias. Decidió que no podía esperar a la próxima reunión, debía profundizar y ampliar su propuesta. Sabía que su visión debía ser clara y convincente, pero sobre todo, debía ser capaz de soportar críticas. Se imaginaba a sí mismo, de pie frente al claustro, presentando un plan que no solo defendiera la creatividad, sino que también mostrándoles cómo esto no solo beneficiaría a los estudiantes, sino también a la institución misma. Gabriel pasó la noche en desequilibrio, moviéndose entre el lienzo y un cuaderno en blanco. Escribía y borraba, su frustración crecía con la falta de claridad en su propuesta. Cada vez que comenzaba a enfocar una idea, una sombra de duda se colaba, recordándole la resistencia que enfrentaría. Pero, al mismo tiempo, esas dudas lo impulsaban a indagar más, a buscar soluciones concretas que reforzarían su causa. La imagen de sus estudiantes, algunos con ojos ávidos de conocimiento y otros cansados y desmotivados, lo perseguía. Ellos eran el núcleo de su motivación. Pensar en su futuro le infundió energía. Por fin, alrededor de las 3 de la madrugada, un hilo de claridad comenzó a tejerse en sus pensamientos. Sabía que debía incluir ejemplos prácticos de cómo la creatividad podía integrarse sin necesidad de más recursos económicos, utilizando lo que ya tenían. Durante los días siguientes, Gabriel se sumergió de lleno en el trabajo. Compartió sus nuevas ideas con su círculo más cercano, buscando su retroalimentación. Así, se dio cuenta de que su voz había comenzado a resonar entre algunos colegas. Un grupo reducido comenzó a mostrar interés en el enfoque que proponía, incluso se ofrecieron a ayudarlo a dar forma a la presentación. Este apoyo empezaba a elevar su confianza. Sin embargo, aún había un vacío en su corazón. La promesa de Pablo lo inquietaba. Había algo profundo detrás de las palabras de su hijo, como si presagiara un cambio en la dinámica de su relación. Tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa incógnita. Se sentía entre la espada y la pared, dividido entre su papel como educador y su función como padre. El día de la presentación se acercaba. Gabriel se preparaba para defender no solo su propuesta, sino sus convicciones. Cuando finalmente estuvo frente al claustro, cada latido resonaba en su pecho. Las palabras fluyeron con más precisión de lo que había imaginado, su cuerpo estaba ahí, pero su mente volaba sobre los rostros expectantes. Entrelazó sus ideas con anécdotas de la vida real que llenaron la sala de un aire diferente, rompiendo el hielo que lo había aprisionado en dudas. Finalmente, al terminar, la sala estalló en murmullos. Sintió que había dejado una huella,
pero no sin antes percibir un par de miradas escépticas que lo hacían cuestionar hasta dónde había llegado. Al salir, la adrenalina aún corría por sus venas. Ahora necesitaba enfrentarse a lo que había olvidado en la euforia del momento. Justo cuando logró calmarse, el teléfono sonó, un mensaje de Pablo. ¿Podemos hablar ahora? Es importante. Gabriel sintió como si un frío recorriera su columna. Había creado un nuevo camino, pero el precio de ese camino podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a enfrentar. ¿Qué le revelaría su hijo? La inquietud se apoderó de él, preparándolo para un enfrentamiento con una verdad que tal vez cambiaría el rumbo de su relación y su vida profesional por completo. Gabriel se sentó en el rincón del taller, con la mente en un torbellino. El espacio, una vez lleno de creatividad y promesas, ahora parecía un campo de batalla en su interior. Las palabras en el mensaje de Pablo no dejaban de resonar, es importante. Esa simple frase cargaba con un peso que lo hacían cuestionar todo lo que había edificado en su vida. Mientras miraba al lienzo en blanco frente a él, la incertidumbre corría a la par que su imaginación. No podía apartar la idea de que la relación con su hijo requería atención, al igual que su docencia. Dedicó horas a la presentación y en su mente, repitió discursos, pero lo que se cernía sobre su cabeza era un dilema más profundo. Se preguntaba si su esfuerzo profesional había eclipsado sus responsabilidades como padre. Decidido a priorizar a Pablo, se dio cuenta de que no podía permitir que las preguntas sobre su carrera eclipsaran la necesidad de abrirse hacia su hijo, sin dejar de lado sus esfuerzos por reformar la educación en su escuela. Propuso una reunión en casa esa misma noche. Necesitaba un espacio seguro donde ambos pudieran hablar sin distracciones. Preparó una cena sencilla, pero era el ambiente lo que realmente buscaba construir. Un rincón del salón, con luces suaves y un carrito con bebidas, simbolizaba la oportunidad de acercarse. Era un acto de amor en medio de la confusión. Mientras servía la cena, su mente veía imágenes de Pablo, sus risas, sus desafíos, las luchas que habían compartido y los silencios incómodos que a veces los separaban. En esos momentos de previos a la llegada de su hijo, Gabriel sintió una mezcla de esperanza y temor. La idea de que la verdad que Pablo podría revelar alterara su mundo le producía una ligera náusea. Aún así, sabía que era el momento de abrirse también a otros aspectos de su vida. Cuando Pablo llegó, el ambiente era casi palpable. Su hijo andaba entre la risa y un aire de profunda seriedad. Mientras Gabriel trataba de aferrarse a la rutina de la cena, cada palabra que abría la conversación sentía que podría ser la última antes de un gran cambio. Después de varios intentos de hacer que todo fluyera, cada uno se sintió en la necesidad de hablar. «Papá», comenzó Pablo, dejando caer un silencio que resonó en el espacio. «Hay algo que llevo tiempo queriendo decirte». Gabriel sintió como si el tiempo se detuviera. La mirada de su hijo era sincera, pero había un trasfondo de temor que no podía ignorar. Las experiencias de su vida profesional parecían insignificantes ante la posibilidad de descubrir que había un secreto oculto que podría cambiarlo todo, no solo a él, sino a su familia. «Por favor, estoy aquí. Dime lo que sea», insistió Gabriel, su voz temblando ligeramente mientras buscaba el rostro de su hijo. «Es solo creo que me estoy alejando de ti. No estás presente como antes». La sinceridad de esas palabras golpeó a Gabriel. Todo el empeño que había puesto en mejorar su entorno laboral había llegado a un punto de inflexión donde había descuidado lo más importante. La conmoción inicial se mezcló con la determinación. En ese momento, el ruido de su mundo profesional se desvaneció. La verdadera lucha no era solo su propuesta o la aceptación del claustro, era conectar de nuevo con su hijo. «Lo siento, Pablo. No me he dado cuenta de cómo esto te afectaba», respondió, sintiendo que el desafío ahora no solo estaba en el ámbito de su trabajo, sino que también se adentraba en su vida personal. La mesa se convirtió en un escenario de apertura, y con cada palabra intercambiada, ambos comenzaron a mapear un terreno adelante que podía ser compartido. Gabriel comprendió que si quería avanzar tanto como docente como padre, debía abordar sus prioridades con honestidad. Pero justo cuando la conversación se tornaba más profunda, un nuevo mensaje en el teléfono de Pablo interrumpió el momento, y con ello, la posibilidad de un giro en la historia. Gabriel sintió el sudor en sus manos, anticipando que la revelación estaba a punto de sacar a la luz más de lo que habían discutido. «Es un mensaje de mi profesora», dijo Pablo con voz entrecortada. «Habla de un asunto urgente en clase». La preocupación inundó a Gabriel nuevamente. Esta vez sería otro reto que ensombrecería todo lo que intentaba reconstruir.
Mientras se enfocaba en la espera por la respuesta de su hijo, comprendió que había mucho más en juego, tanto en el taller como en su hogar, y con ello llegaba la urgencia de trazarse un nuevo rumbo. Gabriel contemplaba a Pablo, visiblemente inquieto, mientras el silencio ocupaba nuevamente su hogar. La tensión en el aire era casi física, como una cuerda tensada al borde de romperse. Las palabras de su hijo reverberaban en su mente, y se dio cuenta de que, aunque habían empezado a construir puentes entre ellos, una barrera mayor se interponía a su conexión. «¿Por qué no revisas el mensaje?», le sugirió Gabriel, sintiendo que la curiosidad era más fuerte que su propia ansiedad. Pablo se encogió de hombros, su expresión reflejaba una mezcla de inquietud y resignación. «Es solo un recordatorio de que debo presentar un proyecto», respondió. A pesar de su aplomo, en su voz había un eco de preocupación. Gabriel comprendió que tal vez eso era solo la punta del iceberg, algo que se escondía tras la necesidad de cumplir y tener éxito. Esa revelación lo golpeó como un rayo, el éxito académico se había convertido en una presión palpable entre ellos. Su propia lucha por reformar el sistema educativo parecía haber generado una atmósfera de competencia. No era solo una carrera hacia las calificaciones perfectas, sino un trato de rendimiento que, en lugar de unirlos, había comenzado a separarlos. «Pablo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría que te ayudara con tu proyecto?». Gabriel dejó caer la pregunta con una calma que no sentía, consciente de que ese podía ser un momento decisivo. La mirada de su hijo pasó del temor a una chispa de decepción. «No creo que quieras». «Estás muy ocupado», contestó, y esa simple afirmación caló hondo. El mundo de Gabriel, tan centrado en la reforma educativa, en influir y marcar una diferencia, ahora le daba un giro inesperado. Sentía que, mientras él trataba de cambiar un sistema, había olvidado a lo más importante, su propio hogar. A medida que la cena avanzaba, las conversaciones fluyeron con más facilidad. Gabriel empezó a abordar su propio proceso de trabajo, compartiendo las dificultades de lidiar con la burocracia y la resistencia al cambio, y poco a poco hizo que Pablo se sintiera seguro para compartir sus propios miedos e inseguridades. Sin embargo, al final de la cena, la frustración se hizo palpable en el rostro de su hijo. Gabriel se sintió impotente, su deseo de ayudar a Pablo estaba limitado por un conocimiento insuficiente. Después de la cena, ambos se sentaron en el sofá. Mientras las luces del salón parpadeaban suavemente, la sinceridad se convirtió en su aliada. Fue entonces que Gabriel decidió abrirse sin restricciones, hablar de sus propios fracasos, de cómo había luchado con las expectativas de ser un buen educador, y cómo se sentía continuamente al borde de decepcionarlo. La vulnerabilidad se convirtió en un lazo palpable entre ellos. «Voy a ser honesto, Pablo. He estado tan enfocado en mi carrera, que no he sido el padre que mereces», admitió Gabriel, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. En ese momento, la conexión se estableció con mayor solidez. «Dad, solo quería saber que estás ahí», dijo Pablo, su voz ahora clara. Aquel pequeño momento de sinceridad con su hijo resonó en Gabriel, quien supo que a partir de ese instante, la relación debía ser su prioridad. Gabriel decidió que no podía seguir con los retos de su carrera sin hacer una pausa, sin evaluar lo que realmente importaba. No se trataba solo de ser el educador que cambiaría el mundo, se trataba también de ser el padre que apoyaría a su hijo en cada paso del camino. Sin embargo, ese nuevo compromiso le dejó un pesado dilema. Podría equilibrar ambas esferas sin desmoronarse. Un mensaje ingresó nuevamente al teléfono de Pablo, interrumpiendo el tiempo que habían dedicado a reconectar. Este nuevo mensaje parecía contener una urgencia que hizo que Gabriel sintiera un escalofrío, una señal de que la vida seguiría trayendo vueltas inesperadas. La inquietud dentro de él lo llevó a preguntarse qué más se ocultaba tras las luchas diarias, incluso si había un secreto que su hijo aún no se atrevía a revelar. «Es del director», puntualizó Pablo, mirándolo de nuevo con una expresión que parecía advertir sobre cambios inminentes. ¿Podría este mensaje cambiar nuevamente su rumbo? La pregunta se quedó suspendida entre ellos, como un inminente trueno en el cielo, listo para desencadenar algo que ambos aún no estaban preparados para enfrentar. La habitación estaba plagada de una tensión palpable mientras Gabriel esperaba la reacción de su hijo. El tiempo se había detenido, y el eco del mensaje resonaba en su mente como un tambor distante, atrayendo su atención hacia el abismo de lo desconocido. Pablo, con el rostro enrojecido por una mezcla de ansiedad y determinación, finalmente desbloqueó su teléfono. «Debemos reunirnos. Hay algo que discutir», leyó en voz alta, su voz temblando levemente al pronunciar cada palabra. Gabriel sintió un retortijón en el estómago.
La aparente urgencia del mensaje no añadía más que inquietud a su corazón. Se preguntó qué clase de conversación podría estar preparando el director. ¿Sería sobre la futura presentación de Pablo o se trataría de algo más serio relacionado con el sistema educativo en el que había estado tan inmerso? ¿Qué crees que pueda ser?, preguntó Gabriel, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó la preocupación que anidaba en su pecho. No lo sé. Probablemente solo una evaluación o anuncio sobre los proyectos escolares. No debería preocuparme tanto, ¿verdad? Pablo se encogió de hombros, pero sus ojos traicionaban el caos interno que sentía. Aquel momento se convirtió en un giro inesperado en la vida de Gabriel. Había estado concentrado en la misión de cambiar lo que consideraba un sistema fallido, pero ahora sintió que su propio hijo estaba a punto de enfrentarse a un desafío monumental, uno que podría definir su camino y sus decisiones futuras mientras se mantenían en silencio, sumidos en sus propios arreglos mentales. Gabriel comprendió que no solo habían estado luchando con sus respectivas batallas, sino también con la necesidad de enfrentarse a verdades incómodas. Sabía que era hora de eliminar la distancia que habían dejado crecer entre ellos. Pablo, voy a estar contigo, sin importar lo que pase. Te prometo que no dejaré que esto nos afecte. La escuela debe ser un lugar donde puedas sentirte seguro, no solo un campo de batalla, dijo, enfatizando cada palabra para que resuene en el corazón de su hijo. Las paredes de la sala comenzaron a verse un poco menos opresoras cuando Pablo le devolvió la mirada. Gracias, Dad. Eso significa mucho para mí. Sin embargo, eran conscientes de que la conversación con el director podría traer consigo decisiones que cambiarían sus vidas. Gabriel decidió usar esa incertidumbre como un impulso para apuntalar su compromiso de estar presente. Los preparativos para el encuentro no serían solo pragmáticos, sino también emocionales. A partir de ese momento, Gabriel adoptó un enfoque proactivo. Revisó el contenido del proyecto que Pablo había estado desarrollando, haciendo preguntas para profundizar en su comprensión. Al hacerlo, Gabriel no solo buscaba ayudar, sino también reconectarse y entender a su hijo no solo como educador, sino como figura paterna. Mientras trabajaban juntos, notó que Pablo mostraba destellos de creatividad y entusiasmo que antes parecían ocultos. Cada reto que enfrentaban durante las sesiones nocturnas se convertía en una pequeña victoria, una oportunidad para profundizar su conexión. Era casi como si el proyecto se transformara en una metáfora de su propia relación, lleno de obstáculos, pero también de posibilidades. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la reunión, Gabriel se sintió cada vez más inseguro. La presión no era solo sobre la habilidad académica de su hijo, sino sobre el futuro que era incierto para ambos. Lo que había comenzado como un deseo de ser un buen padre se transformó en una pregunta más grande: ¿podría realmente superar sus propias limitaciones y ser el apoyo que Pablo necesitaba? La noche anterior a la reunión, mientras Pablo dormía, Gabriel se encontró revisando su propio trabajo. Recordó un principio que había aprendido en su búsqueda por reformar la educación: el mayor aprendizaje ocurre a través del error y la adaptación. De pronto, un pensamiento lo asaltó: ¿y si la reunión no era simplemente un desafío para Pablo, sino una oportunidad de cambio para él también? Al contemplar ese posible camino de transformación, sintió que una decisión importante se acercaba. La mañana traería informaciones que cambiarían su trayectoria, pero también la de su hijo. Estaba listo para enfrentarse no solo a los problemas de suspenso, sino también a su propia adecuación como padre y educador. El día llegó, y con él, el nudo en el estómago de Gabriel se tornó en determinación. Mientras se preparaban para salir hacia la escuela, la puerta se abrió de golpe. Era un mensaje de último minuto del director, y su contenido lo dejó helado: hablemos en privado. La situación es urgente. Todo su corazón se detuvo al darse cuenta de que, tanto en su vida personal como profesional, el momento decisivo había llegado. La reunión con el director se presentaba como el umbral entre dos mundos, el de las expectativas ajenas y el de sus propias aspiraciones. Gabriel cruzó esa puerta sintiendo el peso de su decisión. El director lo recibió con una mirada que combinaba sorpresa y tensión, como si ya supiera lo arriesgado que sería el camino que se asomaba ante ellos. La conversación comenzó, y Gabriel recordó las palabras de Pablo: persigue lo que realmente amas. Fue como una antorcha encendida en la oscuridad que lo rodeaba. Gabriel, hay preocupaciones serias sobre la falta de adaptación a los nuevos estándares, empezó el director con un tono que resonaba a desafío. Pero en lugar de sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, una calma surgiendo del fondo de su ser comenzó a tomar forma. La claridad que había alcanzado en su taller lo había preparado para este momento.
Era hora de ser audaz. Entiendo la importancia de adaptarse, respondió Gabriel, sintiendo cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Pero también es crucial entender que la educación no puede limitarse a cumplir estándares técnicos. La creatividad es un pilar esencial en el desarrollo de cualquier estudiante. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Dejó fluir sus ideas, no solo como un maestro, sino como un artista que anhelaba cultivar un entorno en el que sus estudiantes pudieran florecer. Las desavenencias con la administración no constituían un obstáculo, al contrario, se estaban convirtiendo en oportunidades a medida que la reunión avanzaba. El director lo escuchaba con una sorpresa que se tornaba cada vez más evidente. Gabriel tomó fuerza de las miradas de algunos colegas al fondo que empezaban a asentir, y aquello lo alimentó. Propongo un programa interdisciplinario que integre arte y tecnología, continuó, el sudor frío haciendo zancadilla a su confianza. Permitir que los estudiantes expresen sus conocimientos a través de diferentes medios puede revigorizar el interés y potenciar su aprendizaje. La chispa de su convicción iluminó la sala, y mientras hablaba, recordaba las risas de sus alumnos y los sueños de su madre que había redescubierto en el antiguo diario. ¿Cómo había permitido que el miedo lo mantuviera atrapado en un sistema que no valoraba su verdadera esencia? La conexión con su legado presente en su arte lo hacía sentir orgulloso, una validación tanto personal como profesional. Después de un intenso debate, donde los argumentos fluyeron como un torrente, el director finalmente asintió. Tengo que admitir que tu enfoque no es solo valioso, es necesario. Partamos de aquí e implementemos una prueba piloto. El alivio lo inundó. En ese preciso instante, comprendió que había cruzado un umbral esencial, no solo en su carrera, sino en su vida. La batalla que había enfrentado no solamente era contra una administración rígida, sino contra sus propios miedos, sus inseguridades y la búsqueda de reconocimiento fuera de sí mismo. Al salir, sintió que un peso monumental se había levantado. La liberación lo llenó de confianza y empoderamiento, hallando su lugar en un mundo que, aunque desafiante, también podía ser lleno de posibilidades. Esa noche, mientras Pablo entra al taller, la luz dorada chisporroteaba naturalidad, abrazando sus corazones. ¿Cómo te fue, papá?, preguntó con un brillo en los ojos que lo hizo recordar el fulgor de la exploración artística. Tuve una buena conversación. Estoy en camino de cambiar las cosas, contestó Gabriel, sintiendo la calidez del orgullo florecer en su pecho. Pero sabía que no solo había sido una victoria en lo profesional, sino en su relación con su hijo, un encuentro al final que revitalizaba su conexión. Quiero que sepas que aquí estoy, no solo como profesor, sino como tu aliado. Vamos a crear algo juntos. La sonrisa de Pablo fue el símbolo de una transformación que los unía, construyendo sueños compartidos desde la base del amor. Con ese paso, Gabriel había alcanzado el objetivo que tanto anhelaba, no solo innovar en su campo, sino ser el padre que siempre había querido ser. La transformación en su vida profesional sería el refugio donde podría invertir su pasión creativa, pero la mayor victoria había sido la reconexión familiar. Este era el verdadero desenlace. Se sintió fortalecido y listo para lo que vendría, con la confianza de que al fin estaba en el camino correcto, donde su arte y su vida se entrelazaban, convirtiéndose en una fuente de transformación tanto personal como profesional. El final de este capítulo no significaba el final de los retos, sino el comienzo de una nueva narrativa. Ahora, cada pincelada, cada conversación y cada decisión se convertían en una expresión viva de su compromiso hacia sí mismo y su familia. Si esta historia te ha inspirado, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Dejen un me gusta ahora para maximizar el alcance y comenten sus reacciones sobre este desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Sus acciones son parte integral de nuestra aventura creativa. Gracias.